7 de la mañana y 2 minutos. Buenos días, bienvenidos a la primera emisión nacional de 24 horas en este martes 18 de noviembre. Empezamos mostrándoles esta imagen captada por nuestro dron. Norte de Guayaquil, vía Daule a la altura de Peca. Para quienes viven acá, pues se ubiquen perfectamente, y quienes no, también conozcan este punto del norte de la urbe. Cielo nublado, 23 grados Celsius de temperatura. Milton, buenos días. Buenos días, Liz, amigos, bienvenidos a 24 horas. Miremos cómo amanece la capital a esta hora. Hay cielo nublado, 11 grados Celsius en Quito, y estamos viendo una imagen desde la loma de Puengasí, en el sur de la capital, sobre la avenida Camilo Ponce Enríquez. Tome precaución, tome previsión por el tráfico en la capital, que se vuelve pesado también por esta zona. Hoy es martes. No circulan los vehículos que tienen placas terminadas en 3 y 4 hasta las 9:30 de la mañana. Hola Milton, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Liz. Estamos listos para seguir analizando los resultados de la consulta popular, lo que se viene en el futuro inmediato. Sí, lo vamos a conversar con Stephanie Macías, analista política y de crisis, también las primeras decisiones que toma este gobierno tras ese 4 veces no en la consulta popular y referéndum del domingo. Esteban Santos, abogado internacionalista y decano de la Universidad Dos Hemisferios, estará con nosotros para analizar qué pasa con los acuerdos militares con Estados Unidos, si es que ganó el no en la pregunta 1. Vamos con las noticias. Sacudón en el gabinete del presidente Noboa tras conocer los resultados del referéndum y la consulta popular. Los ministros de Estado y varios funcionarios del Ejecutivo pusieron sus cargos a disposición. Una de las primeras bajas confirmadas en el gabinete es la de Ivonne Núñez, quien se desempeñó hasta ayer como ministra de Trabajo. En su cuenta de X, la ahora exministra confirmó el fin de sus labores y agradeció al presidente por respaldar su gestión. De la misma forma lo hizo Danilo Palacios, quien ejercía funciones como ministro de Agricultura. Extraoficialmente se conoce que lo reemplazaría Juan Carlos Vega, exministro de Economía de Daniel Noboa. Trascendió además que el presidente habría aceptado las renuncias de Harold Burbano como ministro de Desarrollo Humano, podría ser ministro de Gobierno, Humberto Plaza, gobernador del Guayas, y de Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES. Aunque hasta ahora ninguno de los tres se ha pronunciado. Y 2 días después del referéndum y consulta popular, el presidente Daniel Noboa viajará a Estados Unidos. Mediante el decreto ejecutivo 218, el primer mandatario estará fuera del país del 18 al 20 de noviembre, así lo notificó. La comitiva que lo acompañará está conformada por el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira. La última vez que Noboa viajó a Estados Unidos fue a inicios de mes, de 2 al 4, específicamente en Nueva York. No va la canciller, no está en la comitiva, y tampoco se ha informado, Liz y amigos, oficialmente cuál es la agenda que va a cumplir el presidente. Vamos a otros temas. Una vez procesada la totalidad de actas electorales, los resultados expuestos de forma oficial por el CNE revelan que en la junta donde votó el presidente de la República ganó el no. Asimismo, en Manta, donde se proyectaba la instalación de una base militar. No. Con un revés electoral consolidado en el voto popular, las cifras muestran que el no se impuso en zonas donde el presidente de la República incluso presentaba fortalezas. Es así que, por ejemplo, según las actas del Consejo Nacional Electoral subidas en su página oficial, en la junta donde el primer mandatario sufragó, el no obtuvo 225 votos y el sí quedó con 68 votos. Los resultados en el caso de la junta 449, donde sufragó Lavinia Balbonés y su esposa. Las actas muestran una ganancia del no con 128 votos, mientras que el sí obtuvo 95 votos, resultados que se distancian mínimamente de lo escrutado en la junta donde sufragó Anabel Asín, en la cual las papeletas por el no contabilizadas fueron 102 y las por el sí 113. El detalle del proceso electoral también pudo dar otras lecturas, donde pese a la presencia de figuras representativas en materia de seguridad de Estados Unidos en el país, como las 2 visitas de Kristi Noem
Para el establecimiento de bases militares extranjeras en Manta y Salinas, el no fue abrumador. En Manta, la votación por el no en la pregunta de bases militares extranjeras superó el 70% y en Salinas prevaleció el no con el 60%. Como parte de este plan de seguridad nacional con ayuda internacional, Noboa también había anunciado una base militar de Brasil en Sucumbíos y Orellana para el combate de la minería ilegal. No obstante, en estas dos provincias, el no fue mayoría con el 73 y 63% respectivamente. Otra zona del país que rechazó la posibilidad de una base militar extranjera fue Galápagos, donde pese a haberse desistido de una instalación similar en Baltra, la votación por el no superó más del 50% a diferencia del sí. Astrid Singre, Teleamazonas. Aprueba la creación del Cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas. Con el 85.7% de las actas escrutadas, el sí se impone con el 66.31%, con lo que se da paso a la creación de este nuevo cantón. Selva Alegre fue la única de las 12 parroquias que votó no de entre los 27.000 habitantes que sufragaron el domingo junto con la consulta popular y referéndum. Vamos con el último hecho delictivo de esta madrugada. Un hecho violento se registró en el bloque 2 de Bastión Popular cuando dos personas que se movilizaban en una tricimoto discutieron con el conductor del vehículo para minutos después dispararle por varias ocasiones, asediándolo de forma inmediata. La policía indicó que el crimen estaría relacionado con una disputa entre bandas delictivas por el control del microtráfico en la zona. Una mujer fue asesinada mientras circulaba en su vehículo por la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, la tarde de ayer. La víctima tenía antecedentes penales y 2 procesos judiciales vigentes. La víctima fue identificada como Nicole Carriel, de 28 años, quien fue atacada la tarde del lunes 17 de noviembre cuando salía de una urbanización del sector. La mujer se movilizaba en un vehículo de alta gama en la avenida Francisco de Orellana. Según reportes oficiales, 2 sujetos en una motocicleta negra la siguieron y la interceptaron en un semáforo. En ese punto, le dispararon varias veces, ocasionándole heridas mortales en la cabeza. La policía confirmó que Carriel registraba 5 procesos judiciales, 2 de ellos aún activos, por delincuencia organizada, robo y tráfico de drogas. Tenemos una muerte violenta direccionada, le impactan por el lado izquierdo del conductor. Tras el ataque, su vehículo se impactó contra una palmera. Las pertenencias fueron levantadas bajo cadena de custodia y se investigan tatuajes visibles que podrían vincularla a un grupo delictivo organizado. Presumiblemente en lo posterior, dentro de las investigaciones, la puedan vincular a algún GDO de acá del país. Camila Guevara, Teleamazonas. 3 campamentos de minería ilegal fueron destruidos en la provincia de Sucumbíos por las Fuerzas Armadas. Además, se inhabilitó un complejo clandestino de procesamiento ilícito de hidrocarburos. Una operación militar en el recinto San Francisco localizó 2 campamentos de minería ilegal donde fueron decomisadas 2 dragas, 5 motores de agua, 4 canecas de gasolina, 6 municiones de carabina y 2 teléfonos celulares, así como la aprehensión de 2 personas quienes abrieron fuego contra los uniformados. En coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, se realizó un rastrillaje en el cantón Cascales, donde se logró identificar maquinaria y materiales empleados en la extracción ilegal de minerales, que fueron inutilizados por disposición de las autoridades competentes. En el sector Nuevo Paraíso del cantón Putumayo se encontraron 2 campamentos improvisados adicionales, que fueron inutilizados para evitar el cometimiento del ilícito. Las Fuerzas Armadas también localizaron un complejo clandestino de procesamiento ilícito de hidrocarburos en el cantón Lago Agrio, que fue destruido de forma controlada, afectando las economías ilícitas en más de $200.000 mensuales por producción, almacenamiento y venta ilegal. También se identificó este camión abandonado en la vía con aproximadamente 2.000 galones de combustible. Se presume que los ocupantes se dieron a la fuga al percatarse de la presencia militar para evitar su captura. En Sucumbíos, Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. A través del decreto ejecutivo 213, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento a la ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
la sexta norma económica urgente remitida por el Ejecutivo y aprobada en la Asamblea Nacional. El documento tiene 9 artículos, una disposición reformatoria y 4 transitorias. Esta normativa tiene como objetivo establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinado exclusivamente al fortalecimiento de la fuerza pública. Un accidente de tránsito en la ruta Ambato-Guaranda dejó 24 fallecidos y varios heridos. Muchos de los pasajeros viajaban para ejercer su derecho al voto. Esto ocurrió el domingo. Según las primeras investigaciones, la tragedia ocurrió por una pérdida de pista después de que el conductor del bus interprovincial esquivara a una motocicleta que circulaba por el sector. La maniobra produjo el volcamiento del vehículo hacia un abismo. La mayoría de los fallecidos eran de la parroquia Simiatug, donde se levanta una capilla ardiente para despedir a las víctimas. 7:13, hacemos una pausa. Ya regresamos. Seguimos, son las 7:17. El gobierno ecuatoriano todavía debe pronunciarse sobre la reducción de los aranceles a vehículos estadounidenses que ingresan al país tras el acuerdo alcanzado. La venta de estos automotores incrementó en un 20% tras la reducción temporal de impuestos vigentes hasta finales de diciembre. Ecuador se comprometió a bajar los aranceles de vehículos estadounidenses que ingresan al país y a cambio la administración de Donald Trump eliminó la sobretasa del 15% a ciertos productos ecuatorianos de exportación. El café, cacao, piña, banano, mango y otras frutas tropicales dejaron de estar sujetas a los aranceles recíprocos desde el 13 de noviembre. Sin embargo, los carros estadounidenses que ingresan al país aún mantienen el arancel temporal del 10% que rige desde abril y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Es así que el gobierno ecuatoriano aún tiene que pronunciarse sobre la decisión que tomará tras el acuerdo alcanzado. El gobierno va a tener que decidir si reduce aún más ese arancel o si lo mantiene. Pero cualquiera de las dos decisiones va a tener implicaciones importantes, porque el resto de países exportadores de vehículos van a poder exigir ante la OMC el mismo tratamiento que está recibiendo Estados Unidos. Por ejemplo, los automotores provenientes del gigante asiático aún experimentan una desgravación gradual en los aranceles tras el acuerdo alcanzado con China en 2024. En el país se comercializan cerca de 20 marcas de carros fabricados en Estados Unidos. La reducción del arancel de un 40% a un 10% implica en un vehículo que cuesta alrededor de $30.000, implica una caída de $8.000 en su precio. A pesar de la reducción arancelaria que tendrían los vehículos estadounidenses, estos automotores no reemplazarían a los carros chinos, que actualmente captan la mayor parte del mercado ecuatoriano. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En medio de críticas por la inasistencia de los ministros a la Asamblea, arrancó el tratamiento de la proforma presupuestaria 2026. El documento reporta un incremento del 12% en relación a 2025. Desde el 14 de noviembre está en manos de la Comisión de Régimen Económico la proforma presupuestaria 2026, que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea. Sin embargo, este lunes arrancó el tratamiento. El gobierno prevé un presupuesto de 46.255 millones para el siguiente año, un 13% más que el 2025. Desde el Ministerio de Finanzas y el SRI comparecieron delegados y hablaron de las prioridades. La mayoría del presupuesto es para el pago de médicos, policías, militares y docentes. Entonces es un gasto prioritario para el Estado por las áreas sensibles a las que corresponden este personal. Los rubros permanentes tendrán el incremento del 0.5% fijado en la Constitución. Por ello, el presupuesto para salud será de $5.840 millones y para educación inicial, básica y bachillerato de $5.984 millones. La deuda del Estado con el IES también está contemplada, explicaron. En lo que respecta al IES, se ha incluido un valor de 350 millones. Dentro de estas obligaciones están bajo la línea, pero hay una asignación de fondos específicos ya para temas de salud y pensiones del IES. A esta mesa legislativa también acudieron delegados de la Secretaría de la Administración Pública. Detallaron que en la proforma se incrementa al menos $100 millones para el gabinete social. La visión de largo plazo en esta ocasión
indicarles, se hizo con una formulación participativa, alrededor de casi 1000 aportes de parte de la ciudadanía. En su primer día de tratamiento del documento hubo críticas a la ausencia de los ministros titulares y también a las cifras. La Asamblea tiene 30 días para tramitar esta proforma presupuestaria 2026. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Una gran gala de cierre de esta temporada de Yo Me Llamo, el imitador de Ricardo Montaner se convirtió en el ganador de la 8ª temporada. Un programa lleno de talento, música, nostalgia, dedicado también a Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, y jurado en ediciones pasadas. Ricardo Montaner, Héctor Lavoe, Isabel Pantoja y Víctor Manuel llegaron a la final tras demostrar su crecimiento en el escenario. Ellos fueron parte de los 30 talentos escogidos tras un minucioso casting para esta edición. Montaner conquistó al jurado, público y al jurado también, claro, obviamente conformado por Pamela Cortés, Ricardo Velastegui, Lucas Arnau, y al cuarto integrante, como le dijimos, el público. Bueno, se va Yo Me Llamo y todo está listo para hoy, el esperado estreno de la 3ª temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. Y la víspera, los 23 participantes compartieron los momentos previos entre estudios, fans y la expectativa máxima. Redes sociales como Instagram y TikTok tomaron especial protagonismo. El actor y creador de contenido Jorge Campuzano, por ejemplo, publicó ayer un breve video con la frase "Mañana estrenamos" y otras historias donde se observa ya a los participantes. El estreno de MasterChef Celebrity Ecuador será entonces hoy a las 21 horas por la señal de Teleamazonas. Así es, estaremos pendientes entonces. Y luego el partido Ecuador-Nueva Zelanda. Momento de ir a una pausa, Milton, amigos, 7:22 de la mañana.